Nunca pensé que sería humillada por mi propio hijo en el día más feliz de su vida. En el lujoso lugar de la boda, rodeada de imponentes arreglos florales y la suave luz de las velas, mi nuera, Sofía, estaba de pie en la entrada con su vestido de encaje marfil. Su rostro estaba perfectamente compuesto, pero sus ojos eran agudos. Ni siquiera había logrado pasar las puertas principales. «Lo siento», dijo, con una voz almibaradamente dulce, lo suficientemente alta para que los invitados cercanos la oyeran. «No estabas invitada. Por favor, vete». Por un segundo, me quedé allí congelada. Mi pecho se oprimió mientras docenas de cabezas se giraban lentamente hacia mí. Los invitados, gente a la que yo había ayudado a pagar para que estuviera aquí, susurraban detrás de manos con manicura y se lanzaban miradas de asombro. Algunos sonreían incómodos, fingiendo no oír. Unos pocos incluso parecían divertidos. Mateo, mi hijo, estaba a unos metros detrás de ella. No habló. Ni siquiera me miró a los ojos. El silencio entre nosotros cortaba más limpiamente que cualquier palabra. «Ya veo», respondí, con la voz lo suficientemente firme como para molestarla. Sin temblor, sin súplica, solo una leve y educada sonrisa. Mi regalo de bodas final. Lentamente, di media vuelta sobre el mármol suavemente iluminado y bajé los escalones alfombrados, cada paso deliberado, controlado. Detrás de mí, los susurros rebotaban como arroz lanzado. ¿No era esa su madre? ¿Lo grabaste? Envíamelo. ¿Quién le hace eso a su familia? El aire frío de la noche me golpeó las mejillas, secando la única lágrima que se había atrevido a escapar. El aparcamiento brillaba con sedanes de lujo, otra partida en el libro de contabilidad de las cosas que yo había garantizado para la felicidad de Mateo. Llegué a mi modesto hatchback, apoyé las palmas en su pintura desvaída y dejé que el silencio respondiera a la pregunta que todos dentro se negaban a hacer. ¿Por qué un hijo borraría a la mujer que pagó su camino? Porque podía. Porque la confianza se convierte en un arma fácil cuando alguien te ama más de lo que mereces. Me deslicé en el asiento del conductor, con las manos extrañamente quietas sobre el volante. Sin respiraciones temblorosas, sin llamadas frenéticas, solo una creciente conciencia de que las reglas habían cambiado y yo era la última en darme cuenta. Si podían borrarme de una lista de invitados, podían borrarme de cualquier cosa, mi dignidad, mis ahorros, incluso la historia de cómo Mateo había llegado tan lejos. El motor tosió hasta despertar. Los faros trazaron un camino a través de los setos bien cuidados mientras la música lejana crecía detrás de paredes de cristal que nunca estuvieron destinadas a incluirme. Al incorporarme a la carretera principal, mi reflejo brilló en el espejo retrovisor, ojos serenos, boca seca, gesto decidido. Esperaban que me derrumbara. No les daría el gusto. En su lugar, susurré en el coche vacío, ¿qué es el amor sin respeto? Las palabras pesaban más que cualquier ramo. Se asentaron sobre mí como una armadura. Para cuando las luces del lugar se encogieron en mi espejo, la resolución ya había echado raíces. El mañana pertenecería a los abogados, a los contratos con mi firma intacta, a las cifras frías que no se inmutaban ante la traición. Esa noche, sin embargo, me permití una última confesión serena: la confianza es un regalo, y yo había terminado de entregárselo a los ladrones. De vuelta en mi modesta casa, el silencio me saludó como un viejo amigo. Dejé mi bolso de mano sobre la pequeña mesa de roble junto a la puerta, la misma en la que Mateo solía golpear sus cochecitos de juguete cuando era niño. Es curioso cómo pequeñas cosas como esa vuelven a ti en momentos así. Me quité los zapatos con cuidado, no por costumbre, sino porque mis piernas todavía temblaban bajo el peso de lo que acababa de suceder. Me senté en mi sillón favorito, gastado en los bordes pero resistente, y dejé que el vacío se instalara. La casa olía ligeramente a lavanda de las bolsitas que siempre metía en los cajones de la ropa de cama. Aquí estaba a salvo, era un lugar honesto, a diferencia de aquello de lo que acababa de alejarme. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo se puso tan mal? La verdad es que yo hice posible la vida de Mateo. Fui yo quien reunió los ahorros para enviarlo a la universidad. Fui yo quien firmó su primera hipoteca.
Cuando Sofía quiso la boda de sus sueños, extendí cheque tras cheque, nunca un préstamo, siempre un regalo. Porque eso es lo que hacen las madres. O eso pensaba yo, al menos. Pero en algún momento del camino, me convertí en una extraña en la misma vida que les ayudé a construir. Sofía lo dejó perfectamente claro desde el principio. Me sonreía cuando tenía que hacerlo, pero siempre había algo frío detrás de su cortesía, una desaprobación silenciosa como si yo fuera una reliquia anticuada que toleraba porque Mateo insistía. Y Mateo, él siempre estaba ansioso por mantener la paz. Su silencio se convirtió en su lealtad hacia ella. Nunca me defendí ni una sola vez. Me mantuve callada, cortés, complaciente. Pensé que si seguía dando, acabarían viendo mi valor, no como una cartera, sino como familia. Pero hoy demostró lo que tenía demasiado miedo de admitir, nunca me quisieron, no de verdad. Querían lo que podía darles, y en el momento en que ya no me necesitaron para financiar el espectáculo, me cerraron la puerta. A la mañana siguiente, Elena vino como siempre hacía después de los grandes eventos familiares. Lo supo incluso antes de que abriera la puerta, las noticias viajaban rápido en esta ciudad. Estaba allí, sosteniendo una caja de pastel, con esa sonrisita preocupada suya. «He traído de limón», dijo suavemente, entrando. «Tu favorito». Logré un pequeño asentimiento, indicándole que fuera a la cocina. La tetera ya estaba caliente. Elena no preguntó de inmediato, nunca lo hacía. Esperó, sentada tranquilamente en mi mesa mientras yo servía el té, con las manos firmes a pesar de la tormenta que todavía se arremolinaba dentro de mí. «Fue en público, ¿verdad?», preguntó finalmente, con voz baja. «Fue deliberado». Suspiró, negando con la cabeza. «Sofía». Ese único nombre tenía tanto peso entre nosotras. Tomé un sorbo de té, colocando la taza con cuidado de nuevo en su platillo antes de volver a hablar. «Sabes, en realidad nunca me desinvitaron», dije en voz baja, «porque nunca estuve incluida en primer lugar». Las palabras quedaron suspendidas allí y por primera vez, sonaron aún más frías en voz alta de lo que lo habían hecho en mi mente. Elena extendió la mano sobre la mesa, colocando su cálida mano sobre la mía. «Lo criaste mejor que esto». No respondí. Ya no estaba segura de que eso fuera cierto. ¿Por qué? ¿Qué clase de hombre ve a su madre ser humillada y no dice nada? ¿Qué clase de hijo deja que su esposa dicte quién pertenece a su familia? Me quedé mirando el suave parpadeo de la vela que ardía en el alféizar de la ventana de mi cocina, observando cómo la cera se acumulaba lentamente en su base. Pensé que si ayudaba lo suficiente, si pagaba lo suficiente, estaría a salvo. La voz de Elena era suave pero firme. «Cariño, el amor que depende de tu cartera no es amor». Tragué saliva con fuerza, sintiendo ese nudo amargo subir por mi garganta de nuevo. «¿Aman mi dinero más que a mí?». Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, y la verdad de ello dolió más que cualquier humillación en esa boda. Elena apretó mi mano con más fuerza. «Estar sola es mejor que ser utilizada». Parpadeé con fuerza, conteniendo el escozor en mis ojos. La verdad era que no estaba completamente sola, no con amigas como ella. Ya no. Pero dentro, un sentimiento diferente estaba echando raíces, silencioso, lento, pero seguro. No dejaría que este fuera mi final. Esa tarde, justo cuando el sol se ocultaba tras las colinas, sonó mi teléfono. Mateo. Su nombre iluminó la pantalla como un faro, y por un momento, casi no contesté. Pero la curiosidad, o quizás la costumbre, pudo más. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono a la oreja. «Hola, mamá», dijo, con la voz tensa, forzada en un tono de calidez casual. ¿Cómo estás?» Dejé que el silencio se prolongara un instante más de lo habitual. «Estoy bien, Mateo». Disfrutando de la paz, de hecho. Se rió nerviosamente. «Sí, bueno, mira, quería llamar y disculparme por lo que pasó antes». Ahí estaba. La disculpa obligatoria. Sin detalles, sin asumir la responsabilidad, solo lo suficiente para decir que había hecho la llamada. No lo interrumpí. Quería ver a dónde iba a parar esto.
Nosotros, no queríamos que saliera así, continuó, sus palabras tropezando. Sofía solo estaba estresada. Ya sabes cómo son las bodas. Estresada. Esa era la excusa. No deliberado, no cruel, solo estresada. Aún así, mantuve la calma. Claro. Estas cosas pasan. Otra pausa, y luego surgió su verdadera razón. De hecho, ya que te tengo al teléfono, dijo, bajando un poco la voz, esperaba que pudieras ayudar a finalizar la última cuota del fondo de la boda. Ya sabes, solo para dejar todo arreglado ahora que el gran día ha pasado. Ahí estaba. No creía que yo lo supiera. No sabía que Sofía nunca vio los contratos. No sabía que yo solo había pagado depósitos parciales. No sabía que el pago final todavía estaba pendiente bajo mi nombre. Cada florista, cada servicio de catering, cada proveedor todavía estaba esperando mi autorización para liberar esos fondos. Mantuve mi voz suave, neutral. Por supuesto, Mateo. Le echaré un vistazo mañana. Genial. Su alivio era palpable. Los padres de Sofía están un poco ansiosos por asegurarse de que todo esté resuelto, ya sabes. Casi sonreí, no por sus palabras, sino por la forma en que la desesperación se traslucía en ellas. Lo entiendo perfectamente, dije, mi voz suave. No querría incomodar a nadie. La llamada terminó con él agradeciéndome de nuevo, excesivamente amable, como si intentara remendar la herida pública con un encanto almibarado. Pero en el momento en que dejé el teléfono, me recliné en mi silla y dejé que la verdad se asentara por completo. No me excluyeron porque ya no me necesitaran. Me excluyeron porque pensaban que ya habían conseguido todo lo que necesitaban. Excepto que no era así. Todavía no. La casa estaba de nuevo en silencio mientras me sentaba en mi pequeño escritorio junto a la ventana. La carpeta de la boda estaba donde la había dejado hacía meses, contratos, recibos y acuerdos con proveedores cuidadosamente apilados. Cada dólar que Sofía había gastado con tanta confianza todavía estaba atado a una verdad no dicha. Necesitaban mi firma. Hojeé los papeles lentamente, mis dedos rozando los encabezados en negrita, lugar, catering, florista, banda. En cada uno de ellos figuraba mi nombre como cliente principal. Las facturas decían lo mismo, 30% de depósito recibido, saldo restante a pagar tras la autorización final del cliente. Debieron suponer que lo pagué todo hace meses. Sofía probablemente ni siquiera se molestó en leer la letra pequeña. Vio llegar los pasteles imponentes y las orquídeas importadas y creyó que todo estaba ya solucionado. Creyó que sus padres habían contribuido y que lo que yo aportaba era solo un extra. No sabía que la mayor parte de lo que presumió en esa boda todavía pendía, técnicamente, de un hilo que yo controlaba. Me había protegido desde el principio, en silencio, con cautela. Cuando Mateo me pidió por primera vez que contribuyera, me aseguré de que cada contrato de proveedor requiriera mi visto bueno final para el pago completo. Mi asesora patrimonial me había aconsejado hacerlo de esa manera, por si acaso. En ese momento, pensé que estaba siendo demasiado precavida. Ahora, lo veía como lo que realmente era, supervivencia. Las cifras eran asombrosas. Solo el florista todavía tenía pendientes $40.000. Las orquídeas Phalaenopsis importadas de Singapur ya habían llegado a la aduana del JFK, esperando su despacho. Imaginé la cara de Sofía cuando empezaran a llegar esas llamadas. Pensaron que podían excluirme mientras seguían viviendo de lo que yo había construido. Querían la imagen, el lujo, la boda perfecta, pero olvidaron un simple hecho: nunca les entregué el control total. Volviendo a la mesa, creé una hoja de cálculo: proveedor, saldo pendiente, fecha, código de congelación, persona de contacto. Un mapa de guerra esbozado en celdas y columnas. Un plan de acción, sin duda. A las 9 de la noche, llamé a la línea de fuera de horario de la asesora patrimonial. Sonaba somnolienta pero alerta, la voz de alguien acostumbrado a crisis de medianoche sobre testamentos y bodas. Patricia, saludó. ¿Problemas? No son problemas, dije. Es una prueba de concepto.
Le expliqué la situación en frases cortas, de forma neutral, como si leyera datos meteorológicos. Cuando terminé, silbó una única y baja nota. ¿Quieres proceder esta noche? Quiero que el mecanismo esté listo, aclaré. Puede que necesitemos actuar rápido el lunes si intentan algo creativo. Prometió borradores de notificaciones para el amanecer. Colgamos, el profesionalismo sellando la conversación como cera en un pergamino. Consuelo. Me recliné y dejé que una extraña paz se apoderara de mí. La tormenta afuera tronaba, pero adentro. El único relámpago era el cursor parpadeando al final de la hoja de cálculo, firme, paciente, esperando la siguiente entrada. A veces, la protección se siente como soledad. Esa noche se sentía como competencia. Imprimí juegos duplicados de cada contrato, los metí en fundas de plástico y etiqueté una carpeta nueva. Evidencia. El amor de un abogado. Orden. Y tenía la sensación de que el orden pronto escasearía en la suite de luna de miel de Mateo. A la tarde siguiente, fui al centro comunitario para nuestro almuerzo de mayores. Era un consuelo simple, la charla familiar, las mismas tazas de té desconchadas y la calidez lenta de la gente que no fingía. Nos sentamos en el rincón del fondo, donde normalmente compartía mesa con Isabel y Carmen, ambas viudas como yo, ambas habiendo vivido suficientes líos familiares como para reconocer cuando una de nosotras llevaba un cierto peso. Carmen se acercó, colocando una galleta suave en mi plato. No tenías buena cara esta mañana. Le di una pequeña sonrisa, juntando las manos ordenadamente en mi regazo. Drama familiar. Su ceja se arqueó con complicidad. ¿Acaso no lo son siempre? Isabel, más aguda, más directa, se inclinó hacia adelante. ¿Tiene que ver con dinero? Parpadeé, sorprendida de lo rápido que dio en el clavo. Normalmente es así cuando los hijos están involucrados, añadió suavemente. Créeme. La sala zumbaba suavemente a nuestro alrededor, se cantaban los números del bingo, risas en otra mesa. Pero aquí nuestra conversación se asentó en algo más serio, más íntimo. Piensan que soy débil porque me quedo callada, admití. Porque no discuto. Isabel negó con la cabeza. Callada no significa débil. Significa inteligente. Aprendes a guardarte las cartas. Carmen asintió, su voz baja. Tú controlas todo lo que ellos creen que controlan. Por eso te sonríen mientras afilan los cuchillos. Tragué saliva. Nunca pensé que usarían mi confianza como un arma de esta manera. La voz de Isabel fue firme. Siempre usarán tu amor como un arma si se lo permites. Cuentan con tu culpa para mantenerte obediente. Por un momento, simplemente me quedé mirando mi galleta intacta, sintiendo una extraña mezcla de dolor y claridad. ¿Qué haríais vosotras? Pregunté en voz baja. Carmen no dudó. Proteger lo que es tuyo. En silencio. Asegurarte de que nunca lo vean venir. Y fue entonces cuando realmente lo asimilé. Siempre había creído que el amor significaba perdonar, dar y sacrificar. Ese fue mi error. Con eso contaban ellos. Pero el amor sin respeto no es amor en absoluto. Ya había dado suficiente. Ahora era el momento de protegerme. Para el viernes por la mañana, la calma en mi apartamento era deliberada. Cada centímetro de silencio había sido fregado y pulido hasta estar listo. La lámpara de banquero brillaba de nuevo mientras me sentaba con mi asesora patrimonial, Marisol, en una videollamada segura. Sus ojos agudos escaneaban los documentos mientras yo tomaba café, ambas moviéndonos como compañeras de ajedrez que hubieran estudiado el estilo de la otra durante años. La frase de retirada de autorización está en su sitio, confirmó Marisol. Cualquier intento de procesar los saldos pendientes activará alertas de fraude automáticas y bloqueos duros. Tu tarjeta de verificación está ahora efectivamente muerta para el sistema. La frase estaba ahí en mi pantalla, simple y absoluta, autorización retirada. Sospecha de fraude. 3 palabras. Después de todo, después de años de sacrificios, de permitir amablemente, de perdonar sin fin, todo se reducía a 3 palabras clínicas capaces de congelar un evento entero en sus raíles dorados. ¿Entiendes?
continuó Marisol suavemente. Pueden intentar impugnar esto, quizás incluso legalmente, una vez que cunda el pánico. Asentí. Bien. Que lo hagan. Mi tono se mantuvo neutral. No era valentía, no era amargura, sino una confianza firme. No me asusta que se descubra. He guardado cada documento, cada mensaje. Los hechos no cambiarán solo porque las emociones se disparen. Ella asintió con una pequeña aprobación. No has dejado cabos sueltos. Si acaso, Patricia, estás excesivamente preparada. Bien, dije de nuevo, más suave esta vez. Estar excesivamente preparada se siente como calor después de lo fríos que me han hecho sentir. Un reconocimiento para cualquiera que haya entregado su confianza financiera a la familia, creyendo en sus mejores ángeles, solo para descubrir que esos ángeles negocian los términos cuando estás en tu momento más vulnerable. Te entiendo. Esto no es solo papeleo. Es supervivencia. Después de que terminamos la llamada, apagué la lámpara pero me quedé sentada, dejando que el zumbido del refrigerador llenara la habitación. Imaginé a Mateo y Sofía tomando cócteles en una playa de arena blanca, asumiendo que el papeleo detrás de ellos ya se había doblegado en su misión. La ingenuidad podría haber sido casi dulce en otro tiempo. Ya no. Al mediodía, visité el banco en persona. Sin apoderados, sin citas concertadas por familiares serviciales. El director de la sucursal, el señor Rodríguez, me saludó calurosamente. Hemos añadido una verificación dual completa a sus cuentas de ahorros, inversión y herencia. Cualquier solicitud externa se topará con una barrera automática hasta que sea autorizada personalmente por usted, por escrito, en esta oficina. Gracias, dije. Mi voz se mantuvo nivelada, pero por dentro. El alivio floreció como la primera bocanada de aire después de una larga inmersión bajo el agua. Los intentos de fraude desde dentro de las familias están aumentando, añadió Rodríguez en voz baja, con ojos amables pero sabios. Especialmente después de que cambian las herencias. Su preparación la sitúa muy por delante de la mayoría. El sábado por la mañana llegó con un sol que parecía casi inapropiado. Brillaba a través de mis ventanas como si nada se estuviera desmoronando bajo la superficie de nuestra familia. Las orquídeas de mi balcón se mecían suavemente, ajenas a las inminentes tasas de aduana impagadas a kilómetros de distancia. Sonó el timbre, un tintineo suave y educado. Cuando abrí, allí estaba él. Mateo. Sostenía un brillante ramo de hortensias y lirios, del tipo destinado a señalar calidez sin abordar directamente el error, flores que gritan, arreglemos esto. Mamá. Sonrió, como si el exilio en la azotea nunca hubiera ocurrido. Visita sorpresa. Sus ojos me escanearon, comprobando, calculando, ensayando frases que probablemente practicó durante el viaje. Me hice a un lado, indicándole que entrara sin decir palabra. El apartamento olía ligeramente a café y aceite de lavanda. Lo observé absorber la calma, como si probara si yo todavía estaba enfadada. Pero no estaba enfadada. La ira no tenía cabida en la habitación ahora, solo la consecuencia. «Te ves maravillosa», ofreció, demasiado alegremente. «¿Relajada?» «Lo estoy», respondí, indicándole que se sentara. Se acomodó en el sofá, colocando cuidadosamente el ramo en mi mesa de centro como un tratado de paz firmado con pétalos. Luego vino la charla trivial, el tiempo, el resort de luna de miel, lo espectacular que seguía siendo todo. Le dejé parlotear, asintiendo ocasionalmente, ofreciendo sonrisas suaves que no revelaban nada. Y entonces, tan predeciblemente como sabía que lo haría, Mateo cambió de tema. Su voz bajó a ese tono preocupado y ligeramente paternal que usaba cuando pretendía aconsejarme por mi propio bien. «Mamá, he estado pensando», empezó. «Con todo lo que está pasando últimamente, tienes tantas cuentas diferentes y papeleo que manejar, y sé que es estresante intentar gestionar las cosas sola». Tomé un sorbo de té y esperé. Se inclinó, bajando aún más la voz como si compartiera un secreto compasivo. «Sofía y yo estuvimos hablando. Podría ser el momento de simplificar un poco las cosas para ti».
Consolidar algunas de tus cuentas financieras, mover las cosas a una estructura más centralizada. Supervisión más fácil, menos riesgo de errores. Ahí estaba. El discurso ensayado, disfrazado de preocupación pero con el control como un perfume barato. Es muy considerado por tu parte, dije suavemente, dejando mi taza de té con un delicado tintineo. Pero estoy bastante cómoda con mis arreglos. Todo está bien gestionado. Su sonrisa se forzó. Claro, claro. Pero ya sabes, a veces estas cosas se vuelven confusas a medida que la gente envejece. Quería decir, a medida que te haces más débil. Pero me mantuve neutral. La neutralidad desarma. La confusión viene de la falta de planificación, Mateo, dije, mi voz suave pero con peso. Afortunadamente, he estado planificando cuidadosamente durante algún tiempo. Sus mejillas se enrojecieron ligeramente, un destello de frustración rompiendo el encanto practicado. No estaba acostumbrado a esta versión de mí, la que no se inmutaba. Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Añadió, casi suplicante ahora. Somos familia. Sonreí plenamente por primera vez. La confianza, Mateo, no se hereda. Se gana. Eso dio en el blanco. Vi cómo su garganta se tensaba al tragar y por un momento, el silencio se expandió entre nosotros como una pared de cristal. Podía verme, pero no tocarme. Ya no. Después de unas cuantas banalidades más, se levantó. Bueno, piénsalo, ¿vale? Señaló las flores como una última ficha de negociación. Lo haré, prometí en voz baja, acompañándolo a la puerta. Que tengas un buen viaje a casa. Cuando la puerta se cerró tras él, exhalé, no por alivio, sino por certeza. Su desesperación había cruzado el umbral hacia algo crudo. Todavía no se daban cuenta de lo mucho que yo les llevaba la delantera. Los días siguientes, los mensajes de Mateo comenzaron a llegar como un reloj. Artículos sobre planificación financiera para personas mayores, sugerencias amistosas sobre la consolidación de inversiones, incluso un enlace a un vídeo titulado «Cómo simplificar la gestión patrimonial para tus padres mayores». Cada mensaje estaba impregnado de ese mismo tono azucarado, enmascarando el anzuelo afilado que había debajo. Respondí a cada uno de ellos con un interés moderado, sin cerrar nunca la puerta por completo pero sin comprometerme tampoco. Interesante artículo, Mateo. Le preguntaré a mi asesora qué piensa. Sí, he estado pensando en revisar mis cuentas. Gracias por el recordatorio. Cada respuesta educada me compraba otro día, otro paso más cerca de estar completamente preparada. Entre estos intercambios, me reuní de nuevo con mi abogada. Patricia era eficiente, aguda y completamente imperturbable mientras revisaba mi creciente carpeta de documentación. Le entregué impresiones de cada mensaje que Mateo había enviado. Bien, dijo, escaneando los textos rápidamente. Sigue así. Cada uno de estos apoyará tu caso si alguna vez intentan reclamar la tutela más adelante. Sus palabras cayeron como una armadura silenciosa que se abrochaba a mi alrededor. Asentí. Ni siquiera se dan cuenta de que están construyendo mi defensa por mí. Patricia levantó la vista, una leve sonrisa en sus labios. Exactamente. Había pasado mi vida siendo complaciente, siendo generosa, creyendo que si seguía dando, eventualmente me querrían por quien era, no por lo que podía ofrecer. Pero ahora lo veía claramente. No intentaban cuidarme, intentaban posicionarme, cambiar lentamente el control disfrazándolo de preocupación. Y durante años, podría haberles dejado. Ya no. Ahora, cada respuesta silenciosa, cada asentimiento educado, era un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre su codicia y mi libertad. El lunes por la mañana llegó como un invitado no deseado que había estado esperando. El sol proyectaba finas rayas doradas por el suelo de mi sala de estar, deslizándose sobre la carpeta de pruebas que esperaba tranquilamente en mi escritorio. Hoy, los proveedores empezarían a darse cuenta. Preparé té y me senté en mi sillón, con el teléfono cerca pero sin tocar. Aún no había mensajes de texto. Ni de Mateo, todavía no. El zumbido silencioso del desastre inminente era casi melódico.
Al mediodía, llegó la primera llamada, no de él, sino de Marisol, mi asesora patrimonial. Patricia, saludó, con voz firme. El departamento de contabilidad del lugar de la boda se ha puesto en contacto con nosotros. Han presentado consultas formales solicitando confirmación para la liberación de fondos. ¿Y? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Activamos el bloqueo por fraude, como estaba previsto. Se les ha informado de que el pago está congelado a la espera de una investigación de irregularidades. Bien, respondí, mi voz firme. Documenta todo. Ya lo he hecho. El rastro de papel es sólido. No les has dejado cabos sueltos. Consuelo. Sus palabras se sintieron como un escudo que se apretaba a mi alrededor. Durante tanto tiempo, me había preguntado si simplemente estaba siendo demasiado cautelosa, demasiado fría, demasiado meticulosa. Ahora, esa cuidadosa preparación se mantenía firme donde la emoción podría haberse desmoronado. A las 3 de la tarde, la florista llamó a mi línea personal, no a la de Mateo. Sonaba educada pero claramente alterada. Señora Green, me disculpo por contactarla directamente. Hemos encontrado un problema al procesar el pago final de aduanas para las importaciones florales. Las orquídeas han llegado al JFK, pero las tasas de despacho siguen pendientes. Nos dijeron que usted supervisaba la cuenta. ¿Hay alguna novedad que pueda proporcionar? Su tono bailaba delicadamente entre el pánico y el profesionalismo. Lo reconocí. Los proveedores a los que se les había prometido el pago completo ahora se aferraban a cualquier posible consuelo. Mantuve mi voz cálida pero controlada. Gracias por su diligencia. Estoy al tanto de la situación. En este momento hay una retención en todos los desembolsos. Notificaré a las partes apropiadas una vez que se resuelvan las preocupaciones internas. Dudó respetuosamente. Señora Green, si no podemos pasar la aduana pronto, corremos el riesgo de que el envío sea incautado o destruido. Dejé que la pausa se alargara antes de responder suavemente, lo entiendo. Desafortunadamente, eso está fuera de mi control por ahora. Me agradeció, todavía esperanzada de que pudiera ablandarme, pero sabía que esa esperanza no duraría mucho más. A las 5 de la tarde, el nombre de Mateo finalmente volvió a brillar en mi teléfono. Esta vez, contesté. Mamá. Soltó de inmediato. ¿Por qué no me dijiste que había algún tipo de problema? El florista acaba de llamar al padre de Sofía presa del pánico. Dicen que los pagos están congelados. ¿Qué está pasando? Su voz llevaba esa cruda mezcla de miedo y autoridad forzada. Quería el control, pero el desliz era audible. Exhalé suavemente. ¿Qué está pasando, Mateo? Es exactamente lo que orquestaste. Exclusión. Hiciste arreglos financieros asumiendo que yo financiaría y validaría todo en silencio y sin cuestionar. Elegiste excluirme. Eso no es verdad. Lo interrumpí, todavía tranquila. Es completamente cierto. No te olvidaste de incluirme, Mateo. Elegiste no hacerlo. Y las elecciones tienen consecuencias. ¿Nos estás avergonzando? Su voz se quebró. Los padres de Sofía están furiosos. Estos proveedores los están llamando a ellos, a mí. Esto se está yendo de las manos. No, Mateo, dije, mi tono endureciéndose como hormigón vertido. Tú fuiste quien dejó que se fuera de las manos. Asumiste que el amor equivaldría a obligación para siempre. Pero el amor sin respeto no es un contrato que vaya a honrar. Su respiración se entrecortó. Mamá, estás arruinando todo. No, Mateo. Mi voz era suave ahora, mortalmente suave. Simplemente estoy retirando lo que nunca fue apreciado. Eso no es ruina. Es corrección. No había nada más que pudiera decir. El silencio de su lado era más pesado que cualquier palabra. Cuanto más observaba a Mateo, más se disipaba la niebla. Durante tantos años, me aferré a la imagen del niño que crié, el dulce niño que una vez se aferró a mi mano en la consulta del médico, que lloró cuando su cachorro desapareció, que juró que siempre me cuidaría cuando creciera.
pero ese niño se había ido. Lo que había en su lugar era alguien más frío, más agudo, más calculador. Y cuanto más lo veía, más me daba cuenta de que esto no era todo culpa de Sofía. Sofía simplemente le había dado permiso para convertirse en lo que él ya estaba dispuesto a ser. No solo quería mi dinero, quería mi control, mi independencia, mi utilidad. Sin mi utilidad, yo era desechable. Me senté sola esa noche, bebiendo mi té, la luz de la ventana de la cocina proyectando largas sombras por la habitación. Y por primera vez, me permití decir la verdad en voz alta, aunque solo fuera al silencio. «No me quieres», susurré. «¿Quieres lo que puedo proporcionar?» Las palabras no me rompieron. Me liberaron. Porque una vez que dejas de creer la mentira de que el amor es incondicional, sin importar cómo te traten, finalmente ves a las personas que te rodean por lo que realmente son. Sofía no era el problema. Mateo no era una víctima. Él había tomado su decisión. Y ahora yo estaba tomando la mía. Una semana después, me reuní con Patricia en su oficina por última vez antes de iniciar la transferencia completa. Los documentos legales yacían ordenadamente apilados sobre la pulida mesa de caoba, capas de protección meticulosamente elaboradas, capas que Mateo nunca desentrañaría. Me deslicé las gafas de lectura por la nariz mientras Patricia explicaba cuidadosamente cada cláusula. «Tu fundación benéfica está completamente activa», dijo. «Ahora posee la mayoría de tus activos líquidos y propiedades. Sigues siendo la presidenta única, pero hay disposiciones que garantizan que nadie, ni familia, ni cónyuges, ni tutores, pueda acceder o redirigir estos fondos sin el consentimiento unánime de la Junta». Asentí, tranquila. «Y tu fideicomiso», continuó, golpeando la segunda carpeta, «es hermético. Irrevocable. Los fideicomisarios sucesores son completamente independientes, y con la supervisión legal que hemos incorporado, nadie puede presionarte o manipularte para hacer enmiendas en el futuro». Hizo una pausa. «Incluso si intentan alegar angustia emocional o incompetencia mental más adelante, esta estructura se mantendrá». Exhalé suavemente. Durante años, yo había sido la que entregaba todo con fe ciega, creyendo que el amor me protegería. Ahora, entendía lo que te protege: el papeleo, los muros legales, las estructuras silenciosas e inquebrantables construidas detrás de sonrisas y asentimientos educados. Patricia se inclinó ligeramente. «Cuando llegue el momento, si presionan, tenemos suficiente documentación de su comportamiento para hacer que cualquier impugnación legal sea extremadamente costosa». Pensé en los mensajes de texto de Mateo, sus sutiles manipulaciones, todo impreso, firmado, fechado y registrado de forma segura. «Ni siquiera querrán intentarlo», dije en voz baja. Patricia sonrió. «Exactamente». Cuando se completaron las firmas finales, me entregó mis copias, pulcramente encuadernadas. Todo cabía en un maletín delgado, pero llevaba el peso de mi libertad. Fuera de su oficina, el mundo seguía como de costumbre. Pasaban coches, la gente se apresuraba por las aceras. Nadie sabía que dentro de ese edificio todo había cambiado. Ya no tenía miedo. No estaba conteniendo la respiración, esperando ser amada correctamente. Era intocable. Ahora, para el jueves, el desmoronamiento se había acelerado, y no tuve que mover un solo dedo para que sucediera. La florista le dejó a Sofía 3 mensajes de voz esa mañana, según las notas reenviadas de Marisol. Las orquídeas, esas absurdas phalaenopsis importadas en las que Sofía había insistido para su estética grandiosa y perfecta, para Instagram, ahora estaban en un almacén refrigerado de aduanas en el JFK. Solo las tasas de almacenamiento diarias ascendían a miles. La aduana no las retendría para siempre. Pronto serían destruidas. Y eso no era ni lo peor. Marisol volvió a llamar a última hora de la tarde, su voz más aguda esta vez. «Patricia, querrás saber esto. El lugar de la boda ha emitido formalmente notificaciones de incumplimiento de contrato tanto a los padres de Mateo como a los de Sofía. Han reenviado las notificaciones al empleador de Mateo». Me quedé quieta. «¿Su empleador?» «Sí».
Su nuevo puesto fue negociado en parte a través de una conexión en la firma del padre de Sofía, ¿recuerdas? El lugar quiere presionar todas las palancas disponibles antes de escalar a través de litigios. Ahí estaba. La podredumbre más profunda bajo la fachada reluciente. Habían construido todo su ascenso social sobre favores prestados, sobre la apariencia de estabilidad financiada por mí. Y ahora esa apariencia comenzaba a fracturarse de maneras que ninguna disculpa podía remendar. Las consecuencias iban más allá de flores o catering impagados. Ahora, esto tocaba carreras, estatus, la misma moneda que la familia de Sofía más valoraba. Me senté en silencio, digiriendo el peso de ello. ¿Alguno de ellos se ha puesto en contacto contigo directamente? El tono de Marisol se suavizó. No. No desde la madre de Sofía. Creo que ahora entienden la futilidad de intentar presionarte. Has sellado todas las puertas posibles. Exhalé profundamente. No era victoria lo que sentía. Era el aliento largo y fresco de alguien que finalmente baja de una tabla en llamas y aterriza a salvo en tierra firme. Esa noche, Mateo volvió a llamar. Contesté. Esta vez, su voz estaba despojada de encanto, de excusas, solo pánico crudo y tenso. Mamá, todo se está desmoronando. No hablé. Dejé que él llenara el espacio. Los padres de Sofía están furiosos. Su padre dice que he avergonzado a toda la familia. Mi oferta de trabajo está bajo revisión ahora. La gente en el trabajo está oyendo rumores. Su voz se quebró por un segundo antes de endurecerse de nuevo. Mamá, por favor. Solo libera los pagos. Todavía puedes arreglar esto. ¿Arreglarlo? Mi voz era baja, firme. Mateo, ¿quieres que arregle algo de lo que ni siquiera se me permitió ser parte? Esa fue Sofía, intentó. No fui yo. No, Mateo. Tú estabas allí. Lo permitiste. No me olvidaste por accidente. Me borraste por elección. Y ahora que el peso de esas elecciones ha cambiado, quieres mi rescate. Mamá, no sabía que se saldría de control así. Pero estabas dispuesto a arriesgarte, lo interrumpí suavemente, porque nunca esperaste que yo dijera que no. Se quedó en silencio. Luego, finalmente, en un susurro, solo quería proteger nuestra imagen. No quería que las cosas se sintieran desordenadas. Miré por la ventana, donde el crepúsculo se asentaba sobre la ciudad como una suave advertencia. Te importaron más las apariencias que el respeto. Por eso ahora es un desastre. El silencio se extendió entre nosotros, denso e innegable. Eres diferente, mamá, dijo finalmente, con voz pequeña. Has cambiado. Asentí para mis adentros. Sí. Finalmente he dejado de confundir estar callada con ser pasiva. Y esa era la verdad. Pasó una semana entera antes de que Mateo finalmente se atreviera a aparecer de nuevo. Sábado por la mañana. Sin aviso, sin cita, solo ese golpe familiar en mi puerta principal. 3 golpes secos, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. No me apresuré. Terminé de servir mi té. Coloqué la taza suavemente en el platillo. Entonces, y solo entonces, abrí la puerta. Mateo estaba allí, pareciendo más pequeño de lo que recordaba. Su traje le quedaba holgado, como si hubiera perdido peso rápidamente, los ojos rojos.